Reforma política nacional es el tema de la mesa redonda que conducen Ileana Pineda y Gabriela Isa, donde estuvieron como invitados José Alberto del Rivero, abogado constitucionalista y profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo León Serpa, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad Popular de la Chontalpa, y Rodrigo Landero Cruz, abogado general de la Universidad Olmeca, quienes coincidieron que la propuesta de reforma se quedó muy corta y no tomó en cuenta a la gente. Faltó realmente profundizar que todas las partes que están involucradas aquí fueran más participativas y con una gran argumentación, pero pensando en México, en todos nosotros, porque seguimos el mismo esquema del inicio del constituyente del 16, en donde, aunque digan muchos que es una constitución de un gran pacto, realmente fue una constitución de unos pocos, que no pensaron en México en lo general, sino que pensaron en la partidocracia. Hace unos días escuché una excelente conferencia del maestro Diego Valadez, en donde él hace un resumen que México es un país de indefiniciones. Estamos en las indefiniciones porque no tenemos un programa a largo plazo, ni político, ni económico, ni social, ni siquiera cultural. Ya se hizo en unos estados de la República buscando la opción de ese mínimo de democracia, pero ampliarlo a nivel de partidos locales. Hubo partidos locales en entidades federativas que planteaban la necesidad de lanzar senadores y diputados, pero como eran locales, los partidos nacionales no los dejaron pasar, pero generaron jurisprudencia. A que hubieran candidatos independientes o de partidos locales ante la crisis que se estaba viviendo democrática, ese mínimo de democracia había que rescatarlo, apoyarlo. Porque como toda democracia liberal burguesa, este Estado siempre deja opciones a una viabilidad, ya que en un momento dado se militarizó el país, a una opción de estado de excepción. Eso no lo podemos dejar a un lado, porque nuestro país está colgado de alfileres este proceso democrático. Falta todavía, y sí, efectivamente coincido en que se queda corta. Había una oportunidad histórica de hacer un cambio a la altura del país en el que vivimos, y se ha dejado, considero... ¿Qué puntos le faltaron? Concretos. Pues más que nada tomar los actores principales, los diputados, una visión más de país que de partido, defender posiciones de partido. A eso es a lo que veo más que nada. Yo creo que lo que buscaron o pretendieron era la continuidad más que las cuestiones de estabilidad o unas cuestiones más que nada de seguridad y de participación ciudadana más franca, más abierta, más directa, y donde la ciudadanía tuviese mayor participación. La reforma abarca temas todavía mucho más interesantes que poco se han dimensionado, como la cuestión de la transición de la Procuraduría General de la República a un fiscal específico de la Federación, en donde habría también una participación distinta del Ejecutivo, donde ya sería un órgano autónomo. Hay un Consejo Nacional para evaluar el desarrollo social, que buena medida le hace falta. Hay unas cuestiones de transparencia que se tocan, que no se habían tocado, y era una palabra empeñada también desde campaña de los tiempos del actual presidente Enrique Peña Nieto. Hay unas cuestiones que yo creo que valen más la pena que la cuestión en la que está centrada hoy día la reforma política, que es la cuestión de la reelección, ¿no? Rodrigo Landero comentó que existen candados, candidaturas independientes, y puso como ejemplo a Miguel Mancera, quien no pertenece al PRD. El candado más importante es de que, bueno, se permiten obviamente la inclusión de esta figura de las candidaturas independientes, ya con todos los reconocimientos. Hay que recordar que en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, hay casos muy significativos, muy particulares, históricos, de lucha por iniciar estos procesos de contienda electoral sin el avallazamiento de un partido político por no estar de acuerdo con las posiciones o las posturas adoptadas por los propios partidos políticos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso hoy más significativo. Miguel Mancera no pertenece al PRD, fue postulado por el PRD, pero bueno, en esta posición que traemos de la cuestión de la reforma energética, pues bueno, hay una clara diferencia entre lo que opina el partido que representa o que postula a Miguel Mancera y la posición encontrada de Miguel Mancera, ¿no? ¿Cuál sería los candados? Bueno, de que podrán participar
en esta contienda a partir del 2015, lograr postularse, ganar la elección y para el siguiente periodo poderse postular, pero con la condicionante de ser postulados por el mismo partido político. Guillermo León ve que el Congreso del Estado se ha convertido en el mercado más caro de México y es que considera debe haber partidos de clase. La preocupación, si en un momento el IFE discutían los partidos, quiénes iban a ser los que iban a formar la estructura del IFE y pretender ciudadanizar y darle la responsabilidad al ciudadano por su credencial de votar. En este caso, cuando se crea el Instituto Nacional de Elección, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Va a seguir siendo la credencial la llave de la democracia? ¿O cuál es el proceso? Desde el fenómeno administrativo, estamos tratando, en un momento dado, de hablar, dado los periodos de intervalos de elección de una toma de posesión, cuál es la función, yo lo llamo, o lo que debe ser el servicio civil de carrera, que independientemente que exista un ejecutivo, la burocracia funciona. No tiene por qué pararse el Estado, las funciones administrativas. En el caso del Congreso, hay una preocupación a quienes representan los diputados. ¿Qué papel juegan los diputados en la Cámara cuando se le enfrentan los problemas de interés de la nación? Pues es que realmente lo que vemos es a los partidos, no a la gente. Se convirtió en el mercado más caro a la República. O sea, es lo que voy. Lo han corrompido totalmente la Cámara, los diputados. Mi pregunta es, yo recuerdo que los diputados en aquel entonces, ya sea de la CNC o del sector obrero popular, era la Tejana y la 45. Si perdían la tribuna, la ganábamos ahora las posiciones de clase. Hoy, ¿quién defiende al campesino? Hoy, ¿quién defiende al obrero? Hoy, ¿quién defiende las clases medias en la Cámara? A México mismo. Estamos queriendo tomar el cielo por asalto. En Inglaterra, el Partido Laborista, el Movimiento Obrero, y el otro partido de los grupos industriales luchando en la Cámara, en el Parlamento. Uy, no, aquí no en la Cámara, en el Parlamento, perdón. Sí, ¿quiénes serían los telefonistas contra los electricistas? Aquí, ¿cómo observar esa función? Los maestros de un sindicato, los maestros del otro. Que no podemos hablar de partidos de clase. Ojalá urge un partido de clase en nuestro país. No existe partido de clase. Se dice de izquierda. Se dice de izquierda. Por etiqueta, nada más porque soy interesante o porque insultan al presidente. Pero sí son de izquierda. Y no son de izquierda. No, definitivamente. José Alberto del Rivero considera necesario analizar lo pasado en las elecciones. Nosotros necesitamos analizar el partido político que estaba en el poder y que perdió, es decir, esa transición que hay de de gobierno entre un partido político y otro. Ese es el fenómeno de la democracia, que ese es, para en particular punto de vista, que es lo atractivo de la democracia y el aspecto que debemos pugnar que eso vaya creciendo. Para finalizar, los panelistas concluyeron en que falta participación de la gente en esta reforma. El proyecto, podemos decir que es válido. El problema es qué tanta participación tuvo la ciudadanía a nivel nacional. Sí, los sectores, los grupos. Seguro fueron a hablar con sus representados los diputados. Claro. Y le preguntaron a la gente. Les preguntaron a la gente, claro. Independientemente del uso, etcétera, ¿qué tanta participación tuvieron? No. Si sus representados están de acuerdo en este proceso, valdrá la pena. Creo que sería un ejercicio muy interesante, que lo legitimaría además, porque ese es el proceso. Lo legitimaría en este proceso de consolidar una democracia realmente participativa, porque aquí se compra el voto, no se participa, se compra. Por eso se dice, ¿cuánto cuesta una gobernatura? Pues 130 millones en Tabasco, en Chiapas es más barato. ¿Quiénes son verdaderamente profesionales en el perfil? Un líder, pero ese no tiene escuela, no fue a la universidad. Pero él va a tomar la decisión. Pero conoce mejor que ese, que pudo haber ido a todas las ciudades del mundo, conoce los problemas del país, sabe de qué está hablando. Es una reforma que en caso de que se dictamine favorable, le falta mucha participación. Y veo que sí se recopila una serie de información, de comentarios, hay un análisis, etcétera, pero no veo, como lo mencionaba el maestro Guillermo, una participación de parte de la sociedad civil, opinando o externando puntos de vista y todo esto. Creo que eso es lo que también podría considerarse
está falta esta reforma, ¿no? Sin embargo, veo cuestiones muy interesantes, cambian condiciones de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 18 de junio del 2008, en temas como el nuevo sistema de justicia penal. Ahora, en vez de ser inculpado, pasamos a imputado, como lo dice la legislación. Eso es un gran avance. Veo cuestiones de transparencia, veo cuestiones de rendición de cuentas que eran cuestiones que estaban puestas en el tintero, en el limbo, y que era un reclamo de la sociedad y que sigue siendo hoy día un reclamo de la sociedad, temas muy importantes también. La posibilidad de la anulación o la nulidad de las elecciones en caso de rebasar topes de campaña. Y veo avances muy significativos. Veo esta cuestión de la reelección, las voces más jóvenes, de la actualidad jurídica en nuestro país y en el mundo, como el doctor Miguel Carbonell, se ha externado precisamente en el sentido de que la reelección es algo que necesita este país. Se necesita educación, se necesita cultura. Y el gran problema de que tenemos en este país es un problema de educación y de cultura. No veo mal a la reelección, lo veo como algo bueno. A lo mejor yo no lo hubiera permitido para el 2015 en lo inmediato, me hubiese ido hasta el 2018, pero pues serían cuestiones que todavía se tienen que trabajar mucho. Nos falta, coincido con mis dos compañeros ponentes, que se quedó corta la reforma. Hay mucho tema que hablar, tocamos el tema de la educación, que a mí me interesa mucho, al inicio lo dije, seguimos nosotros pensando en el México de la capacidad y el adiestramiento, y no estamos pensando en el México del conocimiento con la innovación. Estamos en el siglo XXI, mientras las naciones están en un grado avanzado, nos está sucediendo lo mismo que nos pasó en la Edad Media. No participamos en la Edad Media, en esa evolución de la Edad Media, no participamos en la etapa de la Ilustración y no participamos en la Revolución Industrial. ¿Por qué no participamos en la Revolución Industrial mientras todos los países de Europa estaban la parte occidental estaba participando con esta revolución industrial? Pues España no lo estaba haciendo porque estaba viviendo los remanentes de la conquista de aquí de América. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.